por permitirme la invitación y por colaborarme y apoyarme como con esta actividad, primero que todo, muy amable. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias, su merced Mauricio, y pues atento en lo que le pueda colaborar. Bueno, muchas gracias. Bueno, César, entonces desde el tema comunitario y social, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Bueno, vamos a encauzarlo más cuando trabajamos específicamente con niñez y adolescencia. Digamos que se hacen algunas acciones específicas por grupos de edades, cuando vamos a trabajar con niños, con unas edades pertinentes, cuando trabajamos con adolescentes, pues las edades que sean muy semejantes para que así, digamos, se tenga el impacto necesario. Asimismo, también nos apoyamos en otros corresponsables, como son las familias, como son las instituciones educativas y la comunidad en general, para que con este accionar social y comunitario tengamos un mayor impacto y que pues obviamente apunte a un tema mucho más fundamental como es, por ejemplo, lo político. Eso es lo más importante. Ok. ¿De qué manera se evidencia en el componente ético en este contexto o campo de acción de la psicología? Desde el momento en que nosotros hacemos las convocatorias, estamos siendo éticos. Cuando nosotros vamos a trabajar con niños, debemos tener muy bien enfocado lo ético de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son esas acciones específicas, cuál es el enfoque que vamos a utilizar, las técnicas puntuales que vamos a aplicar para que de esa manera empiece todo nuestro accionar ético. Hacer uso de los consentimientos y los asentimientos. Recordemos que asentimiento es cuando yo estoy de acuerdo con el ejercicio, el cual también se aplica a niños y a otras etapas. El consentimiento en este caso es para específicamente la familia, si está de acuerdo que se realicen los ejercicios al tanto. Lo ético también está muy enmarcado en lo normativo, en lo jurídico. Yo como profesional no puedo desligarme de esta parte, saber cómo está esa literatura jurídica que me permite a mí establecer cómo es mi accionar, hasta qué punto tengo que llevar. Eso también es un componente ético y algo vital, algo fundamental que lo da la vida, que la parte ética también tiene que ver bastante con lo humano. Y lo humano no significa únicamente ser flexible, ser condescendiente, no, tiene que ver con saber escuchar y saber tomar decisiones para que uno pueda, digamos, tener la posibilidad de trabajar de la mejor manera, siempre en pro del bienestar de las personas y de las comunidades. Bueno, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto y por qué? Digamos que desde, desde el accionar, trabajamos bastante el modelo ecológico en la parte comunitaria, porque se necesita que la persona, que el hogar, que el barrio, que la política, que la cultura vaya muy enfocada siempre al bienestar y a la integridad de la persona. Es importantísimo, lo considero fundamental que este actuar siempre se haga de manera encadenada. Trabajar con la persona sin trabajar con la cultura es realmente complicado. Trabajar con la familia y no trabajar de malo con la política es realmente complicado, porque son acciones sueltas y que obviamente no van a tener el impacto que se requiere a largo plazo. Digamos que ese es el modelo pertinente para trabajar el tema de infancia y de adolescencia desde un ámbito comunitario.
O sea que es el modelo pues que inicialmente hizo Bronfenbrenner, ¿cierto? Sí, señor, Uriel Bronfenbrenner, sí, señor. Sí, y ese fue el modelo que inicialmente usted empezó a adquirir cuando empezó a hacer el ejercicio psicológico, o tenía otro modelo donde estaba enfocado. Cuando yo comencé a trabajar, tenía algunos elementos desde la parte sistémica y había otro que se llamaba el modelo europeo, que me parecía muy interesante porque ellos lo empezaron a trabajar y a fortalecer desde a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ese trabajo comunitario europeo permitió que después del desastre de la Segunda Guerra Mundial y lo desastroso que quedaron los países, con esas acciones comunitarias conjuntas institucionales, se recuperaran rápidamente. Por eso me parecía bien interesante ese modelo, pero obviamente aquí en nuestro contexto latinoamericano, Ujú. yo rescato muchísimo los procesos sociales que han tenido las comunidades campesinas, los procesos de organización, de planificación que ha tenido la misma ciudadanía, los impactos que ha tenido, por ejemplo, los paros, como el paro nacional del 2021 o el paro agrario del 2013. Me parecen ejemplos de organización comunitaria bien interesantes y sin que me malinterpreten, yo considero que la formación de las guerrillas también se puede analizar desde parámetros teóricos de la psicología social y comunitaria. Analizarlos no significa aplaudirlos, alabarlos, nadie está diciendo eso, analizarlo, cómo surge, cómo se logra mantener y pueden llevar productos como por ejemplo lo que pasó en Cuba, que fue lo que sucedió. Entonces, eso es como para analizarlo, contemplarlo y tener presente también nuestro contexto latinoamericano. Sí, el contexto latinoamericano pues tiene sus particularidades contra Europa, y en muchos Sí, países señor. latinoamericanos se dieron movimientos guerrilleros que, Ujú, ujú. que por algo se dieron, ¿cierto? Fue pues, Sí, señor. un tema que nos tocó a todos en su momento, pues principalmente la gente de los años 60, Sí, señor. ¿cierto? Sí, señor. Entonces se dio en Perú, se dio aquí en Colombia, en Bolivia. Ujú. En Centroamérica. Y las dictaduras también en Centroamérica, En Nicaragua, Centroamérica, en Honduras, En Salvador. ¿no? Entonces fueron procesos que, como su merced lo estaba diciendo hace un momento, qué pena interrumpirlo, Mauricio, precisamente, o sea, surge unas dictaduras y hacen surgir estos grupos. O sea, así como la ley de Newton, toda acción genera una reacción. Entonces, Sí, y eso es algo que debemos tener muy presente que debemos analizarlo objetivamente desde la psicología comunitaria como ciencia. sí. Teniendo en cuenta el enfoque que usted utiliza, el modelo ecológico que me acaba de mencionar, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje, sean tradicionales o emergentes, que usted implementa con mayor regularidad en el ejercicio profesional? Bueno, de las técnicas puntuales que se trabaja dentro de este enfoque, podríamos hablar de unas técnicas de recolección de información de tipo cualitativo, como es las asambleas, como son las lluvias de ideas, como son los grupos focales. Eso es como para las técnicas de recolección de información. Ya como técnicas de intervención como tal, se trabaja bastante lo que es el fortalecimiento de las diadas, como lo denomina específicamente la teoría, y estas diadas es fortalecer el vínculo de esos contextos sociales, familiares, con los personales, con el ontosistema, para que se puedan ejecutar otro tipo de actuaciones. Muy bien. Desde el campo de acción, ¿cuáles aspectos considera que deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Trabajar la articulación entre la ciencia que busca la dignidad del ser humano y el actuar político es algo que hay que trabajarlo muy, muy fuerte, muy poderosamente.
En Colombia no es fácil, en Colombia no es sencillo este tema, porque digamos que nos acostumbramos a que participación es ir a votar. Eso es un mecanismo, eso es un solo mecanismo de participación, pero involucrar a la comunidad, involucrar a la comunidad científica, a la academia, es algo supremamente importante para que esas actuaciones que se tengan ese impacto realmente. Por eso, la responsabilidad de la política de que cada decisión que se tome tenga una base, ojalá una base comunitaria, una base académica, para saber cuáles son las decisiones que realmente se necesitan y urgen para atender a las personas. Y yo creo que eso es algo fundamental, eso es algo que deberíamos tener todos los profesionales, empezando que en la universidad debemos trabajar muchísimo en diferenciar lo que es trabajar políticamente y tener un partido político. Son dos cosas terriblemente diferentes y nada tiene que ver lo uno con lo otro. El hecho de que yo proponga, de que se puedan implementar otras acciones, no significa de que esté a favor o en contra de nadie. O sea, trabajar por el bienestar y la dignidad de una persona no tiene ningún tipo de extremo y trabajar por la dignidad de la persona es algo que urge, es algo que realmente amerita la atención y por eso trabajar el tema de infancia y adolescencia se requiere muchísimo de que se pueda articular con políticas públicas. No debería tener un color partidario, ¿cierto? Exacto, exacto. Eso es algo histórico, eso es algo histórico, eso es algo que nace desde hace muchos tiempos. Acordémonos que nuestra sangre está desde la época de los godos, de los chulavitas, con los cachiporros. Esa vaina es historia en nuestra sangre, que eso se mantiene en nuestro ADN. Y de todas maneras, desligarnos de esa parte también es fundamental. Por eso yo creo que a nivel profesional he cambiado el término de aprender por desaprender. Yo creo que primero tenemos que desaprender para empezar a aprender. De nada nos sirve aprender cuando tenemos ciertos esquemas cognitivos de base y que de una u otra manera siempre van a salir a flote. Por eso desaprender es un elemento fundamental y desde la psicología tenemos que aprender a desaprender. Continuando, César, para lograr los objetivos propuestos en el rol que usted desempeña, es necesario el trabajo en conjunto con profesionales de distintas áreas del conocimiento. ¿Con cuáles áreas del conocimiento trabaja usted de forma interdisciplinar o usted considera que sí es necesario ese desarrollo interdisciplinar? Total, Mauricio, total, total. Yo creo que si estamos hablando de la psicología general, siempre estamos hablando de profesionales como nutrición, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional. Ya después empezamos en otros contextos a trabajar con el trabajador social, con el sociólogo, con el filósofo, con el antropólogo. En otros contextos ya empezamos a trabajar con el abogado, empezamos a trabajar hasta con la parte agropecuaria. Eso es importantísimo porque esa articulación es una coherencia dentro del modelo ecológico para que todo el mundo esté enfocado y obviamente trabajar de manera individual hace que yo desconozca el contexto. Si yo desconozco el contexto, es imposible de que yo pueda generar una acción realmente importante. Y en psicología debemos tener mucho cuidado porque que el trabajar con una comunidad y que la comunidad sonría o que diga que tan chévere, tan bonito es que yo hubiera hecho mi trabajo, es parte de mi trabajo, pero es muchísimo más el trabajo que yo tengo que hacer más adelante porque trabajar con comunidad implica generar unos procesos de empatía, de confianza, unos conflictos, saber negociar esos conflictos, saber negociar esas diferencias. ¿Y quién es el que sabe eso? Pues el profesional de psicología, porque usted se está formando en eso. Entonces, yo cómo tengo que lidiar, cómo tengo que respetar la diferencia, la opinión, cómo puedo hacer de que todo el mundo aporte y eso es el proceso que enriquece
el conocimiento, el saber, el actuar y que obviamente nos va dando esa impronta y esa identidad como profesionales con énfasis social y comunitario. Así es. Entonces, ¿de qué manera considera usted que se hace necesario el trabajo interdisciplinar desde el rol que desempeña? En todo momento, Mauricio, porque obviamente cuando yo comienzo a realizar unas acciones específicas, por ejemplo, en niñez, debo tener muy presente sus condiciones de salud, sus condiciones nutricionales, para que tengamos como presente esa situación, trabajar de la mano con la pedagogía, trabajar de la mano con trabajo social para que estos profesionales también articulemos las acciones necesarias que nos apunten a un mismo objetivo. Entonces, ese trabajo es permanente, ese es permanente y yo creería, y es fundamental, generar unos grupos de trabajo de interdisciplinar en todos los ámbitos laborales, porque eso ayuda como a enfocar hacia dónde estamos apuntando con las personas, con los grupos, con las comunidades. Y finalmente, César, ¿qué beneficios encuentra usted del trabajo interdisciplinario y los procesos que se realizan en conjunto? ¿Se me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué beneficio se encuentra de ese trabajo interdisciplinar y de esos procesos que se realizan en conjunto con otros profesionales? Pues retomando nuevamente el modelo ecológico, lo que se busca es la coherencia y el trabajo, el engranaje entre todos los sistemas que apunten hacia la integridad del ser humano. Por eso es tan importante que siempre tengamos presente cómo estamos trabajando a nivel profesional, cómo me estoy actualizando, cómo tengo en cuenta ciertos aspectos sociales, políticos, económicos, posiblemente hasta religiosos, que me den a mí la lectura necesaria para que surjan políticas importantes para la integridad del ser humano y que se tenga otro tema y otro elemento como la cultura. Por ejemplo, con base en la pregunta que su merced realiza, aquí en Boyacá, la gente tiene el concepto de que si está bien de salud, listo, no pide absolutamente nada más. Pero culturalmente eso nos mata y eso nos afecta porque no es suficiente, es imposible de que yo únicamente agarre un solo elemento y diga que con eso esté absolutamente bien. Realmente es imposible. Yo debo trabajar absolutamente todo lo que concierne al ser humano en su grupo y en su comunidad para que de esta manera tenga un mayor impacto y obviamente esa interdisciplinariedad me permita tener muchísimas más actuaciones en pro de la dignidad de las comunidades. Bueno, César, no me queda más que agradecerte, finalizando pues como estas preguntas que te acabo de realizar y por el apoyo a la actividad, muy amable. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimos éxitos en la actividad. Un saludo al grupo, un saludo al tutor, a la tutora que está orientando el proceso y cualquier cosa quedamos muy pendientes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.